Veníamos hablando de carqueja y uno puede encontrar bichitos caminando en las plantas, en el campo. Y uno de los bichitos más comunes, Daniela, es el milpiés, ¿no? Que siempre llama la atención. ¿Cómo andas? Bienvenida. ¿Qué anduviste haciendo con los milpiés? Bueno, vamos a empezar diciendo que tenemos 1000 razones para ver Muy este bien. informe, ¿no? Y el informe Una por pie. se presta para todos estos chistes que vamos a hacer. Pero lo que vamos a hablar, como bien dijiste, es de los milpiés. Un bichito que seguramente conocemos, pero que no goza de identidad propia, porque muchas veces ¿con quién lo confundimos? ¿Con el cien pies? Con el ciempié, con su primo cercano. Y no es el mismo. Y no es el mismo, son dos bichos diferentes. No es un problema matemático. No es un problema de contar patas, de que alguna pata quedó por el camino. Pero esto, por supuesto que yo te lo cuento ahora como si lo supiera, pero en realidad todo me lo contaron las personas que saben, me lo contó Carolina Rojas y Miguel Simó de la sección entomología de la Facultad de Ciencias, que justamente estudian tanto los milpiés como los ciempiés, y nos contaron en principio que son dos bichitos diferentes. No es poca cosa. Que no es poca cosa. Pero nos contaron muchas cosas más, ¿no? ¿Qué nos contaron? Bueno, nos contaron para qué sirven, cómo identificarlos, por qué son valiosos, ¿no? Y de esto es lo que nos van a contar en la primera parte del informe. A ver. Los milpiés y los ciempiés son artrópodos. La diferencia entre milpiés y ciempiés es que los milpiés presentan una cabeza y un tronco, y ese tronco está conformado por muchos segmentos y cada uno de esos segmentos va a aportar 4 patas. Los ciempiés en cada uno de esos segmentos solo presentan 2. Esa es la gran diferencia. Los milpiés y los ciempiés tienen hábitos alimenticios diferentes. Los milpiés consumen materia orgánica, vegetación, por ejemplo, y son buenos descomponedores de la materia orgánica, así como las lombrices, por ejemplo. Y los ciempiés son depredadores, es decir, que se alimentan de otros animales, que pueden ser otros ciempiés, insectos, etc. El principal papel que tienen los ciempiés es más bien controlar poblaciones de insectos que podrían llegar a ser plagas, por ejemplo. Ese sería su papel en la naturaleza. Como los ciempiés son depredadores, se alimentan de presas, de insectos, por ejemplo, tienen veneno, así como las arañas, los escorpiones, para poder cazar a sus presas. Y ese veneno lo tienen en patas modificadas, que están sobre todo más cerca de la cabeza, que ayudan a inocular el veneno a las presas y así poder luego alimentarse. Los milpiés no tienen veneno porque no son depredadores, no lo precisan. Sí tienen unas sustancias que son repugnatorias, que son como más bien como modo de defensa, pero no tienen veneno. O sea, los milpiés son inofensivos. Las especies de ciempiés que tenemos en nuestro país son de pequeño tamaño, entonces si nos llegara a picar, morder un ciempiés, no habría inconveniente con su veneno, digamos, para nuestra salud, sino que sí, quizás nos duela la mordedura, pero nada más que eso. Hay especies, sobre todo en países de los trópicos, por ejemplo, que en ese caso sí los ciempiés son de mayor tamaño y el veneno sí puede llegar a ser perjudicial para la salud humana. Obviamente uno no se va a poner a contar las patas, pero uno puede darse cuenta, si levanta una piedra, por ejemplo, y ve un animal alargado con muchas patas, si se trata de un ciempiés, en general corren, son rápidos y justamente es una estrategia para poder capturar presas. Y los milpiés no, en general los milpiés tienen movimientos lentos y si uno los molesta o si se sienten invadidos, lo que van a hacer es formar una espiral, enrollarse. Yo estudio principalmente milpiés, o inicié los estudios con los milpiés. Hice el doctorado y básicamente lo que quisimos ver en ese momento fue qué diversidad de especies de milpiés habitan nuestro país. Inicialmente se conocían muy pocas especies que habían sido registradas en publicaciones muy antiguas, pero ahora con estas investigaciones sabemos que hay muchas más especies de milpiés.
todos los datos que había en Uruguay casi eran nulos. De hecho, no había investigaciones originales sobre este grupo en el Uruguay, por lo tanto estas fueron las primeras, y lo que había era un material que en general las colecciones científicas de Uruguay guardaban, diríamos, de mediados del siglo XX. Por lo tanto, tampoco había una información de estos grupos en los ecosistemas más, diríamos, recientes en nuestro país. Así que a partir de allí se empezó como casi de cero, y eso representó un avance muy significativo en lo que primero uno debe apuntar en estos casos cuando trabaja con grupos mega diversos como los artrópodos, que es la primera pregunta: ¿qué especies hay? La diferencia ya no es solamente la cantidad de patas o dónde están dispuestas, sino que son dos bichos que se comportan y son totalmente distintos entre sí. Totalmente. Dos familias, mejor dicho. Uno es el primo tranqui, ¿no? Claro, Inofensivo, y el otro es el más rebeldón, ¿no? Que tiene veneno, que es depredador, ahí está. Entonces, bueno, como dice Miguel, ¿qué especies hay, no? ¿Qué se conoce en Uruguay sobre los 1000 pies y los 100 pies también de algún modo, no? Eso es lo que estudiaron Carolina Rojas y Miguel Simó de la Facultad de Ciencias, y Carolina incluso hizo su doctorado en 1000 pies, ¿no? El protagonista. Doctora en 1000 pies, ¿de qué es? Doctora en 1000 pies. Pero bueno, sobre todo para eso, para generar conocimiento, no solamente sobre la especie, sino que sea útil para qué significa el artrópodo en el ambiente, ¿no? Porque todos tienen una función. Entonces le preguntamos, en esta segunda parte del informe, le preguntamos a Carolina, entonces, algunas de las cosas que encontró en su doctorado: cuántas especies hay, dónde se ubican, y algunas cositas más que nos van a contar en este informe. Durante mi doctorado, el objetivo fue conocer la diversidad de especies de 1000 pies en nuestro país. Para eso hicimos relevamientos en bosques ribereños de todo el país, en las 7 ecorregiones que presenta Uruguay. Luego intentamos definir, ¿no?, investigar de qué especie se trataba. Inicialmente teníamos muy poca información porque conocíamos solo 5 especies descritas para nuestro país, pero con estas investigaciones que realizamos hemos determinado que existen seguramente muchas más que 30 especies para Uruguay. De esas hemos corroborado que se trata específicamente de especies nuevas para la ciencia, es decir, que no han sido descritas aún y que estamos en ese proceso de descripción. De hecho, ya describimos en el 2022 una especie nueva, a la cual llamamos Sandalodesmus joaquimadici, que es característica del norte de nuestro país, del Valle del Lunarejo, por ejemplo. Es una especie bastante llamativa porque tiene un color rojizo. Esa fue una de las especies que encontramos durante estos relevamientos en los bosques ribereños de Uruguay. En general, los 1000 pies tienen hábitos de vida que usualmente se refugian y buscan lugares húmedos y con poca incidencia solar. Entonces uno tiende a buscarlo, por ejemplo, debajo de piedras, entre la hojarasca y el suelo, también pueden estar enterrados en el suelo. Entonces, durante estos relevamientos, lo que hacíamos es justamente hacer una búsqueda activa, ir caminando, y en los posibles lugares donde nosotros veíamos que podía haber 1000 pies, a veces no salía con éxito eso, pero bueno, en esos posibles lugares buscábamos a estos animales, y bueno, luego los llevábamos al laboratorio y hacemos toda la investigación de comparar, digamos, la morfología de estos animales con otros, y fuimos ahí que vimos que no se trataba de una especie ya conocida. Esta tesis de doctorado obviamente involucró no solo a mí y a Miguel en esta investigación, sino que mucha gente participó, porque la ida a los lugares, el desplazamiento, digamos, los relevamientos, todo eso lleva bastante gente. Básicamente este estudio demoró, o sea, el doctorado duró unos 3 años, porque está toda la parte de cranear, ¿no?, la investigación, de salir al campo a buscar. Muchas veces no encontrábamos nada porque son animales que a veces no son tan
abundantes, como por ejemplo los insectos o los arácnidos. Todo eso lleva obviamente mucho tiempo. Ahora, con la finalización del doctorado, uno de los principales objetivos es lograr describir esas especies que encontramos en su momento, que son nuevas para la ciencia. También tenemos, se han involucrado estudiantes, que eso está muy bueno también, que tienen interés en esta temática, en los 1000 pies y en los 100 pies. Para Uruguay representa un insumo también importante este conocimiento, ya que va a aportar información sobre la diversidad de la biota del suelo y también de especies indicadoras, posibles especies indicadoras o bioindicadoras, que nos van a permitir entender cómo diferentes manejos del suelo afectan la biota. Hoy Bueno, Miguel Simó y Carolina Rojas, y yo la verdad que todo lo que aprendí en estos minutos yo te puedo explicar. Exacto, no, y además cuando estábamos conversando con Carolina y con Miguel, 3 años que llevó esta tesis, y gran parte de esos años fue revisar piedrita por piedrita en lugares recónditos del país, levantando para ver si encontraban un 100 pies o un 1000 pies, y ver si era uno u otro, y otros bichitos más, otros artrópodos más. Me parece que eso es la generación de conocimiento de a poco, dio como resultado más de 30 especies, muchas nuevas para la ciencia, o sea que nadie conocía que habitaban en el planeta. Eso es un poco la ciencia, ¿no? La acumulación de conocimiento también sobre algo tan chiquito como un 1000 pies. Voy a decir en el caso de una estupidez, pero es encontrar el conocimiento debajo de las piedras, ¿no? Eso Sí. mismo, por eso todos los chistes que vamos a hacer hoy. Gracias, Dani, nos vemos Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia, y como les decíamos, en el marco del Día Mundial del Ambiente, que es el 5 de junio, recibimos enseguida en estudios al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.